¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? Esta interrogante, que parafrasea el célebre título de Raymond Carver, pretende ilustrar sobre los frecuentes errores o falacias en que incurren muchos lectores cuando se trata de conversar sobre una obra narrativa o poética. Independientemente del tipo de acercamiento que manifiesten frente a una obra literaria, ya sea que enfaticen el sentir o la vivencia sensible propia de una comprensión hermenéutica, o que enfaticen el entendimiento racional característico de una comprensión teórica, son muchas las personas que, amparadas en su lectura, sostienen acaloradamente la verdad o el mensaje verdadero que la obra encierra o que el autor ha querido expresar con su escritura. Es decir, sea que el lector pretenda sentir o tal vez entender la obra de un escritor, comete una gran distorsión cuando cree que el discurso literario, elaborado por un narrador o poeta, refiere directamente los hechos u objetos del mundo real o la idea o sentimientos del sujeto responsable de la enunciación del texto. En tal sentido, al preguntarnos sobre de qué hablamos cuando hablamos de literatura, pretendemos aclarar cuál es la naturaleza peculiar de los juicios u opiniones que emitimos en torno a la literatura, como simples lectores neófitos o especializados, es decir, como integrantes de la comunidad literaria de usuarios de la literatura o como miembros de la comunidad académica de estudiosos del uso literario del lenguaje. Veamos un ejemplo. Cuando la poeta peruana Mariela Dreyfus, Lima 1960, en el poema Memoria de Electra, que da título a su primer libro, dice: soy un hombre, he construido un templo donde mi virilidad no tiene límites. Muchos lectores, desprevenidos, creyeron que era la manifestación de una supuesta opción lésbica de la escritora, suposición infundada porque el texto lírico no se correspondía con su yo biográfico. Este caso pone en evidencia la tendencia de suponer cuando se habla o interpreta una obra literaria que lo expresado en el discurso poético narrativo corresponde a lo que siente o piensa el autor o escritor responsable del texto publicado, como si fuera un testimonio o confesión pública. Veamos otro ejemplo. Cuando el poeta Jorge Eduardo Eyelson, Lima 1924, en el Poema para leer de pie en el autobús entre la Puerta Flaminia y el Tritone, escribe: la verdad es que mi padre era tan alto y encendido que me era difícil mirarlo, y cuando lo miraba me caía el sol en la garganta. Muchos tienden a sostener, como un hecho real, el que el padre del poeta haya sido un hombre de elevada estatura, pues interpretan la obra como un discurso que brinda información sobre los objetos o hechos de la realidad. En ambos casos, el error consiste en suponer que cuando uno opina sobre cualquier obra literaria, uno habla de un objeto, mundo real, o de un sujeto, personas. Dicha suposición se fundamenta en la creencia de que las palabras solo se usan para referir a aspectos de la realidad o la sociedad. Estos juicios u opiniones, motivados por la maestría con que los escritores suelen usar el lenguaje, obvian que no siempre ni necesariamente empleamos las palabras para dar cuenta o referir hechos u objetos del mundo o de la vida de alguien. Hablar de literatura no es hablar ni de la obra ni del autor, sino de una vivencia estético-literaria. Esta se define como una experiencia de lectura o significación que supone la relación entre un objeto, el discurso escrito, y un sujeto, nuestra comprensión mental. A través de esta operación metacognitiva, desencadenada por la forma de la obra artística o literaria, accedemos a la dimensión estética. Esta, como fenómeno, está marcada por la contradicción entre la forma, fijada permanentemente por la escritura, y el efecto generado en el lector cambiante a través del tiempo. Este es el secreto pragmático del arte en general y de la literatura en particular.
el desencadenar a través de la imaginación creadora un conocimiento nocional sobre lo humano, más allá de la racionalidad y la captación empírica de lo existente, que permite al ser humano acceder de modo libre y desinteresado al universal a través de la subjetividad inherente al uso particular del lenguaje verbal o no verbal. Motivados por el asombro y el entusiasmo que generan el arte o la literatura, muchos lectores reducen esta experiencia compleja, dinámica y paradójica a uno de sus elementos constitutivos, la obra u objeto, el sujeto o autor. Esta predisposición conduce a errores o falacias sobre la literatura, es decir, argumentos que parecen válidos, pero no lo son cuando los lectores conversan o hablan sobre un determinado texto literario. En resumen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura? Hablamos de nuestra experiencia de lectura, de la vivencia estético-literaria que se produce como un acontecimiento siempre inédito, renovado e infinito. Abordaremos cada una de las falacias que cometen los lectores que reducen a uno de los aspectos esta experiencia en una próxima serie de videos. Finalmente, confiamos que lo expresado haya sido de utilidad y nos despedimos dejándoles los dos poemas que hemos citado.